Un invento, un amigo y una traición mortal. Edwin Howard Armstrong nació el 18 de noviembre de 1890 en Manhattan. Pasó a la historia por haberse convertido en el padre de la frecuencia modulada, conocida como FM. A lo largo de su vida patentó 42 inventos y fue condecorado con diferentes premios, pero ninguno de los títulos otorgados serviría para salvarlo de su trágico final. Edwin Howard Armstrong, una víctima de su propio invento. A la edad de 8 años, Edwin contrajo la corea de Sydenham, un trastorno infeccioso neurológico poco frecuente, pero grave, sufriendo para el resto de su vida un tic que aumentaba con el estrés. Debido a esto se retiró de la escuela y recibió educación privada un tiempo. Estos dos factores lo llevaron a volverse un chico retraído socialmente. Sin embargo, encontró en los aparatos eléctricos un pasatiempo. Otro de sus amores fueron las alturas, construyendo una torre antena en el patio de su casa. A sus 19 años, se matriculó en la Universidad de Columbia, donde obtuvo el título de ingeniero eléctrico. Edwin se convirtió en mayor del ejército de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Al finalizar el conflicto vendió algunas de sus patentes, y cuando la radio se expandió se hizo millonario, pero no se desvió de su objetivo, el cual era crear un sonido de calidad. El invento que sentenció su final. El mayor de sus inventos fue patentado en 1933, la llamada frecuencia modulada, también conocida como FM. Edwin sabía que tenía el futuro de la radio en sus manos, ya que el FM era un sonido más claro y sin ruido de fondo. En aquel momento la radio de amplitud modulada, también llamada AM, era quien dominaba el mercado, pero no ofrecía la misma calidad. Edwin realizó experimentos entre 1934 y 1935 en un laboratorio de RCA ubicado en el piso 85 del edificio Empire State. Con esta serie de experimentos logró transmitir señales hasta 130 kilómetros de distancia con gran calidad. Después de esto les ofreció el FM a la empresa RCA, pero lo rechazaron. Demostraron desinterés en el invento porque querían perfeccionar la transmisión de televisión, y le pidieron a Edwin que retirara su equipo de las oficinas. Además, ¿para qué querían el FM si ya tenían el AM? Por esta razón, Edwin decidió convertir la frecuencia modulada en el futuro de la radio por sus propios medios. Su primer paso fue realizar una prueba para la Comisión Federal de Comunicaciones. Allí reprodujo un disco de jazz en una radio AM y luego en una radio FM. La diferencia era abismal, por lo que todos lo apoyaron. Incluso un periodista escribió: "Si la audiencia de 500 ingenieros hubiera cerrado los ojos, habrían creído que la banda de jazz estaba en la misma habitación. No hubo sonidos extraños". El problema del FM era su incompatibilidad con los radios de la época. Se necesitarían radios para frecuencia modulada para sintonizar la radio FM. Además, por culpa de la Segunda Guerra Mundial hubo una restricción para construir, por lo que la FM se retrasó. Edwin, que era mayor del ejército, aprovechó su rango durante el conflicto y ayudó al ejército de los Estados Unidos a poner en marcha un pequeño número de potentes estaciones de radio FM en Nueva Inglaterra. De esta manera empezó a convencer al gobierno de su invento y esperaba que en el futuro se le pagaran los derechos de las patentes por cada radio con FM que se vendiera. También aprovechó que la Comisión Federal de Comunicaciones quería ampliar el número de estaciones de transmisión y los convenció de utilizar el FM como la mejor opción. Todo iba bien para su invento, hasta que RCA se enteró de lo mucho que había avanzado con sus planes.
El gran error. Viendo en problemas el negocio de la radio AM, el director de RCA, que era amigo de Edwin, decidió ofrecerle $1 millón por una licencia no exclusiva, pero libre de regalías para utilizar sus patentes de FM. Ese $1 millón equivale a más de $21 millones actuales. Sin embargo, Edwin rechazó la propuesta porque le parecía injusta. Otras compañías con su licencia le pagaban regalías del 2% de sus ventas, y rechazar esta propuesta sería su mayor dolor de cabeza. De inmediato RCA inició investigaciones y creó un sistema FM que afirmaba no ser un FM infractor, y después alentó a otras compañías para que no le pagaran regalías. Indignado y con toda la razón del mundo, Edwin demandó a RCA, junto con la National Broadcasting Company, acusándolos de infracción de patentes y de haber propuesto deliberadamente a oponerse y perjudicar el valor de su invento. Estaba totalmente convencido que ganaría la disputa, pero poco a poco el caso se extendió y empezó a tener problemas financieros. Para 1945, RCA presionó a la Comisión Federal de Comunicaciones para que movieran el espectro de radio FM de la banda entre los 42 a 49 MHz, hasta ponerlo entre los 88 y 108 MHz, lo cual hizo que los sistemas con FM quedaran sin uso, y en la banda en que funcionaba inicialmente la FM se colocaron canales de televisión. Muchos expertos afirman que la tecnología FM fue retrasada décadas por culpa de esta reasignación innecesaria de banda. Edwin, que desde pequeño amaba las alturas, escaló una torre de RCA, se paró en su cima, se tomó fotografías y se las envió al director de RCA, quien pasó de ser su amigo a su enemigo. Escalar esta torre era su manera de burlarse de ellos y de decirles que él estaba por encima de RCA y su radio AM. Lastimosamente, las cosas no acabarían bien para él. La escalada final. El mayor golpe en esta disputa se dio cuando Edwin perdió su demanda sobre la frecuencia modulada, dejándolo sin la capacidad para cobrar regalías sobre las radios vendidas con FM. Sumado a esto, su red de emisoras para el ejército en Nueva Inglaterra fueron debilitándose poco a poco. Algunas de sus patentes no las pudo renovar, y finalmente la lucha por sus patentes de FM lo terminaron dejando en la ruina y emocionalmente desgastado. A causa de todo esto, las discusiones en su matrimonio aumentaron hasta el punto en que golpeó el brazo de su esposa con un atizador de chimeneas. Quedando en completa soledad y sin dinero, los días pasaban y Edwin no encontraba la salida a sus problemas. Así que tomó un papel y escribió una carta para su esposa. En ella expresaba que estaba desconsolado por no poder verla una vez más, y expresaba su profundo pesar por haber lastimado lo más querido de su vida. Su carta finalizó con la frase: «Dios te guarde, y Señor ten piedad de mi alma». La noche del 31 de enero de 1954, Edwin, quien desde pequeño había sido un amante de las alturas, encontró su final desde el piso 13 del edificio River House en Manhattan. El paso a la historia. Años después, su esposa logró establecer a Edwin como el inventor del FM, al ganar varias demandas sobre varias de sus patentes, venciendo finalmente a RCA en la corte por la patente del FM en 1967. A día de hoy Edwin comparte lista con grandes inventores de la historia, como Nikola Tesla, Alexander Graham Bell y Michael Pupin, pasando a la historia como el padre del FM. Con un comentario, puedes brindarme un poco de apoyo.